Bueno, el tema que tenemos se llama hidrogeología de humedales. Básicamente lo que vamos a ver ahorita va a ser humedales, o sea, los conceptos, el caso de estudio de Veracruz, un caso de estudio del Usumacinta y un poco hablar de lo que es la península de Yucatán. Y bueno, para iniciar, ¿qué son los humedales? Entonces, como su nombre lo indica, estas son zonas de transición entre la tierra y los sistemas acuáticos, en donde el agua constantemente interactúa con la superficie y de esta manera controla el ambiente, así como la vida vegetal y animal asociada. Entonces, es muy importante ver esta imagen porque precisamente vemos la parte, lo que es la cuenca, o sea, desde la cuenca alta hasta la cuenca baja, y cómo los ríos, los lagos artificiales, voy a poner esta, los lagos artificiales, por ejemplo, el lago en una planicie de inundación, los pantanos, las lagunas costeras e inclusive los arrecifes, todos estos forman humedales como tal. También hay que hablar, ¿no?, un poco de esta interacción agua superficial y agua subterránea. Entonces recordamos esta imagen. ¿Cómo vamos a encontrar a los acuíferos, o sea, estas formaciones geológicas capaces de almacenar y transmitir agua? Lo podemos encontrar o se puede identificar según su litología como un acuífero detrítico, ¿no?, formado principalmente por arenas, no sé, areniscas, donde encontramos el nivel freático. Un acuífero fracturado, muy característico, por ejemplo, de zonas donde existen rocas ígneas o volcánicas, por ejemplo, los que somos de Ciudad Universitaria, ahí encontramos estos acuíferos fracturados y precisamente el agua subterránea, ¿no?, se forma o se encuentra dentro de estas fracturas. Y un acuífero muy, muy característico de la zona, sobre todo de la península de Yucatán, por ejemplo, van a ser estos acuíferos kársticos, donde hay una disolución de las rocas y ahí se está almacenando agua, principalmente en calizas. También hay que recordar esta imagen, porque dependiendo cómo vemos la parte superficial y cómo ésta interactúa con la parte subterránea, el agua se puede mover, ¿no?, o tiene un tiempo de residencia de décadas o inclusive algunas veces días, y esto forma flujos locales. Puede ser siglos, ¿no?, y forma flujos intermedios, o puede ser hasta milenios y forma flujos regionales, de tal forma que podemos identificar zonas de recarga y también zonas de descarga. Con esto quiero evidenciar que a lo mejor superficialmente nosotros vemos un río, pero subterráneamente este río puede ser alimentado inclusive por el acuífero. Y además en estas zonas de recarga, pues también vamos a encontrar estos niveles freáticos que pueden interactuar con los sistemas ecológicos. Entonces, ¿cómo se van a formar estos humedales? ¿No? O sea, como su nombre le indica, pues ya van a tener cierta humedad, o sea, pueden ser zonas inundables inclusive, y dependiendo cómo tengamos a la topografía y cómo tengamos el subsuelo, pues va a dar origen a esta formación. Entonces, esta es una evidencia, ¿no? Por ejemplo, el caso A, una topografía muy suave, donde encontramos el nivel piezométrico somero de un acuífero libre, es decir, no tiene una barrera, pero en el subsuelo justo hay una zona de mayor permeabilidad y esta de menor permeabilidad. Por lo tanto, la dirección del flujo subterráneo viaja en esta zona, digamos, aumenta ese flujo. Recordemos que estas líneas son líneas virtuales de flujo subterráneo y sale a esta zona, ¿no?, que es una formación favorable de humedal. Entonces, esta zona, pues, la vamos a encontrar a lo mejor inundada todo el tiempo o con unos niveles freáticos muy someros. El caso B, ¿no?, también nos fijamos en el nivel del terreno. ¿Qué pasa? Hay una pendiente abrupta.
pero este nivel del terreno también tenemos este flujo de agua subterránea y justo en este cambio de pendiente podemos encontrar zonas favorables de humedales o de escurrimiento que pueden formar, por ejemplo, los cauces de los ríos o manantiales. Entonces, estas zonas de cambio de pendiente también pueden ser características. La C y la D, ¿no? Si se fijan en la imagen, va a ser muy similar, o sea, tenemos esta topografía en ambas, pero ¿qué va a cambiar? El nivel de agua subterránea. Justo aquí, el nivel está por encima de este bajo topográfico, por lo tanto, el acuífero está alimentando a esta zona de humedal. Entonces, estos humedales pueden ser muy evidentes en zonas donde a lo mejor es una zona semidesértica, pero existe este flujo subterráneo. Y estos humedales, ¿qué pasa? Pues es al revés, o sea, digamos, aquí en el humedal tenemos este nivel y este humedal está alimentando al acuífero. En estas zonas pueden ser humedales que solo ocurren en temporada de lluvias, por ejemplo. ¿Y qué más vamos a tener? ¿No? Estas zonas humedales van a ser muy características de las zonas costeras y por lo tanto también vamos a tener ciertas evidencias, sobre todo de vegetación. Vamos a tener dos variables importantes para esta formación de humedales en zonas costeras. Una es la salinidad y otra es el índice de inundación o el nivel de inundación. Entonces, salinidad alta, inundación o tirante de inundación alto, van a ser los estuarios. Entonces, estas zonas donde precisamente interactúa zona costera, agua dulce, agua salada. Luego tenemos una zona muy evidente que va a tener un nivel de inundación y que la salinidad puede ser mucha o puede tender a disminuir. Entonces, en esta zona vamos a encontrar a los manglares. Por ejemplo, el mangle rojo puede resistir más la salinidad y los mangles blancos nos pueden dar una evidencia de menor salinidad. Pero en estas zonas justo están interactuando también agua dulce y agua salada. Luego tenemos estos humedales de agua salada o marismas, que los vamos a ver como estos pastos, ¿no? Y es vegetación que aguanta cierto nivel tanto de inundación y también con tolerancia a la salinidad. Y ya después vemos playas, ¿no? Entonces ya vemos estas zonas que ya van a ser la evidencia inclusive de estos procesos de erosión, transporte, sedimentación, y también van a formar pues ya una zona que ya no tiene inundación, inclusive pueden aguantar también ciertos niveles de salinidad que van a ser las dunas. Entre todo esto, ¿no? También vamos a encontrar una zona de pantanos que pueden tolerar también cierta salinidad, siempre van a tener el nivel de inundación y esta salinidad puede haber pantanos que disminuyan un poco. Y algo muy importante que también, tanto para consumo humano como para ciertas características de vegetación, van a ser los humedales de agua dulce. ¿Qué quiere decir? Que van a ser zonas inundables, pero con, digamos, menor cantidad de salinidad. Y bueno, lo siguiente quiero presentarles casos de estudio precisamente con esta hidrogeología de humedales, en particular en Veracruz, Usumacinta y ahorita la península de Yucatán. Esto fue tema de mi tesis doctoral que se llamó Dinámica del agua subterránea, agua superficial en zonas inundables. Recordamos que en el 2010 fue una inundación seca. ¿Eso qué quiere decir? Ese 2010 hubo una alerta de huracán, ¿no? Por cierto, fue en septiembre, también por las fechas del grito de independencia. Fue un viernes cuando pasó el huracán y resulta que al siguiente día ya se había inundado la ciudad, ¿no? ¿Qué pasó o por qué se le recuerda como una inundación seca?
porque justo cuando se inundó la ciudad, o ciertas zonas, digamos, de la ciudad ya en Cuenca Baja, era un día totalmente soleado, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues fue un efecto de cuenca, ¿no? Entonces, este huracán trajo mucha lluvia. Esta lluvia, pues digamos, estuvo principalmente en la cuenca alta, y como vemos, pues es el río Jamapa, ¿no? Y el río Cotaxtla, que desembocan en Boca del Río. Entonces, todo esto, pues, cargó, digamos, los ríos llenos de caudal, y eso provocó una inundación en estas zonas, ¿no? Hubo tirantes de inundación. Este mapita se hizo posterior, o sea, ya inclusive con algunos estudiantes, mapeando los sitios de inundación y cuál fue el tirante de inundación. Entonces, aquí había zonas cuyo tirante de inundación fueron inclusive de 2 a 3 metros. Entonces, de ahí surgió pues el tema, ¿no? De cómo está interactuando esta agua. Una vez identificado eso, o bueno, ya pasado ese evento, una de las estrategias fue observar los pozos artesanales. ¿Qué van a hacer los pozos artesanales? Es muy común en todas las zonas costeras, sobre todo en México, que todavía existan casas donde se tienen este tipo de construcciones. Son pozos someros, ¿no? Que también los conocemos en hidrogeología como norias, y estas norias generalmente están perforadas, no pasan de 10 metros de profundidad, y el nivel freático está muy somero. De este proyecto, o sea, parte de lo que se identificó es que había inundaciones por agua subterránea. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un ascenso, o sea, debido a cuestiones locales del agua, ¿no? Del nivel estático, por ejemplo, en mayo a septiembre, en varias norias que inclusive alcanzaban 2 o 3 metros de altura. Y esto fue muy importante porque, independientemente del cauce del río, ¿no? Este ascenso del nivel del agua subterránea provocaba inundaciones, ¿no? Aquí tenemos una zona inundable, topografía incipiente, o sea, casi plano, pero así se tenía esta evidencia. Este fue un sitio muy interesante porque teníamos la noria, digamos, de la casa, y justo utilizaban el suelo para construcción de ladrillos, y esto provocó que tuviera hondonadas, o sea, se había alterado, digamos, artificialmente el suelo, y precisamente en época de lluvias, pues aparecían estas zonas inundables, pero inclusive, pues aparecía nueva vida en estos, digamos, humedales nuevos, ¿no? Y como tenemos esto también, una zona topográficamente que de por sí ya era baja, y pues se identificaba esta inundación muy somero, ¿no? Casi a nivel del suelo del agua subterránea. Entonces se tuvo esa interacción del río y el acuífero. Aquí se instalaron sensores, son unos sensores que miden cada hora, y por ejemplo, esto se hizo por un par de años, y esta es una gráfica de un año. Entonces, aquí lo que vemos es que los dos, digamos, estuvieron colocados al mismo tiempo, bueno, al mismo nivel, pero vemos que, por ejemplo, cuando hay como época de seca, se podría decir, el nivel del río en esta zona, o cuando hay como avenidas, el nivel del río es mayor que mi nivel del acuífero. Y cuando el río disminuye su caudal, el nivel del acuífero es mayor que el nivel del río. Al final, esto lo que me quiere decir es que existe una interacción río-acuífero, y por lo tanto, en avenidas, el río puede alimentar al acuífero, pero en secas, el acuífero alimenta al río. Entonces, es una dinámica importante. Posterior a eso, se hizo, o sea, ya así que me empecé a juntar más con los biólogos, por cierto, ¿no? Y resulta que se hizo un mapa
con base en satélite, o sea, digamos en estudios de satélite, para tener un mapa de uso de suelo y vegetación más detallado de la zona e identificando además subcuencas, ¿no? Entonces tenemos la gran cuenca Jamapa-Cotaxtla, pero aquí identificamos una subcuenca, por ejemplo, de Arroyo Moreno, aquí hay una zona natural, ¿no? La subcuenca de Mandinga, o sea que también es una zona muy importante para Veracruz. Hay sitios Ramsar, que son las dunas interdunarias, y además el sistema arrecifal veracruzano, y una zona que se conoce como tembladeras. Entonces aquí se identificó la vegetación natural, principalmente de humedales, ¿no? Y las zonas que también tiene manglares. Entonces, aquí pues ya se empezaba a identificar esta interacción de los niveles de agua subterránea con la vegetación. Y algo que se tiene, ¿no? Que se conoce como hidroperiodo, que también básicamente es el nivel del agua subterránea de los piezómetros someros, es que, por ejemplo, la laguna de Tareimoya, que es estas lagunas interdunarias, se considera como un humedal de agua dulce, ¿no? Donde el hidroperiodo marcaba precisamente en un piezómetro ubicado cerca de esta laguna, o bueno, entre la laguna, justo este aumento del nivel de inundación casi, o sea, desde junio hasta casi diciembre. También en Arroyo Moreno se tuvieron varios piezómetros someros, o sea, como les digo, estos piezómetros someros no se perforaron aproximadamente como o sea, llegando al nivel estático, pues digamos ahí 1 metro más, o sea, simplemente para ver esta variación del nivel del agua subterránea. También aquí se evidencia, digamos, esta variación del nivel, y algo importante también es que, aunque aquí no la puse, pero si vemos esta gráfica, es muy similar su comportamiento a lo que se representa en un hidrograma. Entonces, eso es lo que vamos a poder identificar aquí en Arroyo Moreno, y también en Jamapa y Cotaxtla, ¿no? Y aquí, ¿cuál es su vegetación relacionada? Van a ser manglares y pastos inundables, y en Jamapa y Cotaxtla también vemos este comportamiento, ¿no? Bajo en agosto, que también es un comportamiento que se relaciona, por ejemplo, con el comportamiento del río a través de las estaciones hidrométricas. ¿Qué vamos a ver aquí? Pues la vegetación ribereña, que son humedales de agua dulce. Viendo estos piezómetros, ¿no? Y también las zonas de inundaciones por aguas subterráneas, se propuso este mapa de un sistema de flujo de agua subterránea local, donde pues precisamente aquí se evidencia, ¿no?, que esta zona de Arroyo Moreno, esta subcuenca de Arroyo Moreno, es alimentada también por agua subterránea. Aquí estas lagunas interdunarias que están ubicadas en esta zona también alimentan, digamos, toda esta zona del acuífero, e inclusive van a existir estos flujos de agua subterránea hacia el mar. Entonces, eso es lo que está evidenciado. Otro caso de estudio, el Usumacinta, en particular un proyecto muy importante a nivel nacional, que fue el de reservas de agua. ¿Qué tenemos aquí en el Usumacinta? Pues el Usumacinta, como saben, pues es de las cuencas más grandes de México. Además, es una cuenca compartida, ¿no?, con Guatemala, y pues se conoce como un río libre, es decir, no tiene presas en esta zona, o sea, su gemela, ¿no?, es el Grijalva, y es una cuenca represada. Pero el Usumacinta es el de mayor biodiversidad, y una característica es que no tiene grandes presas. Y bueno, aquí vamos a tener también esta zona que es la zona de la Cantún, zona de Catazajá y una zona de Tres Brazos. Todas estas zonas tienen importancia para la biodiversidad y ecológica. Hay una zona también, o un punto aquí de interés,
que es la estación hidrométrica de Boca del Cerro. Aquí hay calizas, ¿no? También es una zona importante, digamos, de acuíferos kársticos o zonas kársticas. Luego aquí tenemos esta zona de depósitos aluviales y aquí pues ya tenemos, bueno, conglomerados y depósitos aluviales. Con base en la red piezométrica de Conagua, ¿no? Pues se realizó esta propuesta de configuración de la red de flujo subterráneo y lo que se observa es que además de los ríos que siguen este cauce, también el acuífero tiende a seguir, digamos, el cauce del río, es decir, hay un flujo subterráneo de esta zona de la Cantún hacia esta zona del río Lacantún, ¿no? Y del río Usumacinta. Ya después llega hacia acá, ¿no? Hay una aportación de flujo subterráneo y llega a esta zona que son las lagunas de Catazajá, hasta llegar a esta zona de 10 metros, ¿no? O que se identifica como de 10 metros de agua subterránea. Y esta separación indica que básicamente aquí está funcionando como una zona de descarga de agua subterránea. Es decir, toda esta zona o esta zona importante de pantanos de Centla, pues también, ¿no? Tiene un flujo de descarga de agua subterránea proveniente, ¿no? De toda la cuenca alta. En la estación hidrométrica de Boca del Cerro, considerando un registro de caudales de toda la serie histórica de 1944 hasta 2014, pues se tuvo este hidrograma. Entonces, este hidrograma es un sensor, digamos, del río que me está diciendo cómo se está comportando mi río y mi cuenca como tal. Entonces, lo que observamos aquí es que se divide, digamos, esta gráfica que representa aquí en este color azul, se puede decir que son los caudales ordinarios. Estas son los caudales extraordinarios o años muy lluviosos, muy húmedos, y estos son años muy secos. Es decir, o sea, en septiembre, por ejemplo, ahorita estamos en este mes, podemos tener caudales del rango, ¿no?, menores a 1000 metros cúbicos sobre segundo o inclusive hasta 7000 metros cúbicos sobre segundo, y este rango es normal. En 2017, que fue este estudio, registramos un caudal de 873 metros cúbicos sobre segundo en marzo, y aquí no se ve, pero digamos aquí pasa el río San Pedro y San Pablo, que es un tributario para el Usumacinta, y aquí se instaló un piezómetro somero. Entonces, en época de secas, ese nivel estático estaba a 1.4 metros, pero en lluvias, ese mismo año, el caudal aumentó 5.686 y la profundidad del nivel estático indicaba casi medio metro de inundación. Entonces, ¿qué evidenciaba esto? Que esta zona, al igual que las norias de Veracruz, también presenta inundación por agua subterránea, y esto fue muy importante porque el río estaba en su cauce, es decir, o sea, el río no se había salido de su cauce y teníamos evidencias de inundación. ¿Qué más tenemos? Pues esta zona, ¿no?, de Catazajá. Aquí también se tienen humedales, o sea, son humedales inclusive permanentes algunos, y también en esta zona de Catazajá, debido también a que son estos geológicamente materiales más conglomerados, aluviales, etcétera, también se tiene presencia de norias, ¿no? Entonces, se identificaron varias norias, y pues también en esta zona hay un puente, y pues se alcanza a ver la diferencia entre en época de secas y en época de lluvias. De hecho, el lago de Catazajá, ¿no?, pues es de importancia inclusive social, porque por ejemplo ahí se realiza para los residentes un torneo del róbalo. Acá tenemos la estación hidrométrica. ¿Qué más se tuvo? Junto con Ecosur
y otros investigadores, ¿no? Se realizó un modelo hidráulico, ¿no? Para playas de Catazajá. Entonces, ¿esto qué representa? Una conectividad ecohidrológica. Entonces, esto es a lo que tenemos que llegar, que tenemos que verificar o visualizar que el agua se comporta de manera longitudinal, es decir, cuenca alta, cuenca baja, vertical, agua superficial, agua subterránea, lateral, ¿no? Digamos, del cauce a la planicie de inundación, y todo esto varía en el tiempo. ¿Qué me hace un modelo hidráulico? Lo que me hace un modelo hidráulico es que nosotros restringimos una zona, ¿no? Identificamos cuál es su capacidad del cauce y con un caudal, ¿no? De entrada, vemos cuál es el área inundable que pueda hacerse. Entonces, digamos aquí, con 1500, esta es la zona de inundación, con 2000 metros cúbicos sobre segundo, todo esto se inunda, con 3000 metros cúbicos sobre segundo, todo esto se inunda, 4000, ¿no? Este es el área de inundación, 5000 y 6000, ¿no? Pero ¿para qué vamos a identificar esto? Un cambio importante de esta evaluación es que nos dice que debemos de permitir inundaciones, ¿no? Entonces, eso es un gran cambio porque siempre pensamos de que las inundaciones pues las tenemos que detener o tenemos que hacer estrategias para evitarlas inclusive. Sin embargo, esto es lo que nos está diciendo es que en esta zona tenemos que permitir porque eso nos ayuda, digamos, a tener esta conectividad, y si tenemos esa conectividad, pues condiciones ecohidrológicas se van a hacer. ¿Qué condición es le llamamos especie sombrilla? Pues es precisamente el manatí, o sea, y como les digo a mis estudiantes inclusive, ¿no? O sea, no es porque sea solo gordito y bonito, ¿no? Sino también porque nos representa una especie de conectividad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si permitimos, ¿no? Caudales mayores de 4000, este permite la movilidad y por lo tanto todas las especies que están bajo de este gran mamífero pues van a tener también esa, digamos, esa facilidad, ¿no? De tener las condiciones adecuadas para su subsistencia. De ahí pues se tiene este hidrograma, o sea, esto también, o sea, es un artículo, ¿no? Que ya está, lo pueden encontrar disponible ahí en las redes, y que también le pusimos hidrofenograma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que justo nuestro hidrograma que representa todos estos cambios, tanto de flujos bajos como caudales altos, acá nos permite esta movilidad del manatí, pero además también nos permite variaciones, tanto en vegetación, que tiene que ver con las zonas ribereñas, ¿no? Y variaciones o movilidad, por ejemplo, de los peces que están en el río, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Pues que si nosotros permitimos que tenga caudales bajos, caudales altos, pues va a haber especies beneficiadas, ¿no? Como palo de Campeche, lechuguilla de agua, el róbalo, el manatí y otras condiciones que nos van a permitir tanto la conectividad y como el soporte de materia y energía. Y bueno, y finalmente vamos a platicar un poquito de la península de Yucatán, ¿no? Es otra zona de interés. Y vamos aquí a recordar qué va a ser esta palabra del karst. Entonces, esta palabra proviene de la palabra kras, por una región acá en Eslovenia, ¿no? Que tiene este tipo de rocas y se extiende inclusive al norte de Italia. Entonces, cuando hablamos del karst, ¿no? Va a estar relacionada con estas rocas que nos permiten la disolución, que pueden ser las calizas
o las evaporitas. Entonces aquí vamos a identificar este tipo de caliza, ¿no? Tienen carbonato de calcio, entonces hay otra caliza que le llaman fosilífera, y pues también vamos a encontrar, ¿no?, la dolomita, que es un mineral, o la dolomía, que va a ser una roca. Entonces, ¿cuáles van a ser estas zonas kársticas? En uno de los libros, por cierto, del proyecto de Groundwater, nos dice que puede ser un paisaje geomorfológico. Entonces, si vemos cenotes, cavernas, manantiales que puedan permitir este proceso de disolación, este es un paisaje geomorfológico kárstico. Puede ser una unidad hidrogeológica, que se conoce como terrenos kársticos, en donde precisamente esta hidrología, aquí se distingue menos, ¿no?, superficial y subterránea, está influenciada por estas rocas calizas o karstificadas. Y también se considera al sistema de flujo subterráneo o acuífero kárstico, donde el agua subterránea ocurre o se mueve en estos conductos de disolución. Y bueno, aquí tenemos lo que llamo cuenca kárstica. Entonces, ¿qué va a tener? Pues también lo que vemos como en superficie, una cuenca alta, media, inclusive cuenca baja, pero también tenemos que ver subterráneamente. Entonces, vamos a tener zonas de recarga y pueden ser también estas zonas autogénicas de recarga, es decir, muy local, pero también vamos a encontrar estos puntos de infiltración o zonas de disolución a través de la roca caliza, y aquí puede encontrar, o sea, aquí encontramos un nivel principal de zona saturada, y esta zona que también está llena de fracturas o de disolución se conoce como epikarst. Y además, pues también podemos tener estos conductos que a veces pueden formar ríos subterráneos, no necesariamente, o si no, a través de las rocas y de las fracturas, puede estar lleno de agua subterránea. E inclusive estos conductos, por ejemplo, si aquí hay un cambio de topografía o unas zonas también con fracturamiento, etcétera, aparecen como manantiales, ¿no? Entonces, estas son, pues digamos, la cuenca kárstica. Y pues digamos, aquí tenemos, no se los voy a poner ahorita, pero en el link va a estar el movimiento del agua subterránea en un paisaje kárstico, ¿no? Entonces, esta es una animación, pero acá lo que nos indica precisamente cómo el agua, ¿no?, o la precipitación influye en esta zona de recarga, pasa, digamos, en esta zona de epikarst a través de fracturas preferenciales y llega a una zona totalmente saturada. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Pues vamos a tener ya lo que es la península de Yucatán. Si vemos la clasificación de cuencas y acuíferos de la península de Yucatán, o sea, vemos que el acuífero de Yucatán, ¿no?, pues casi lo corresponde, o corresponde casi los 3 estados, ¿no? O sea, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Solo esta zona, digamos que es como la parte más alta de la península, pues no pertenece, digamos, a otro acuífero según esta clasificación. Y las cuencas de Yucatán, ¿no?, en esta clasificación, pues ya también nos dan unas regionalizaciones muy grandes. Entonces, con esto que se visualiza, pues esta separación, sobre todo aquí en la península, de cuencas y acuíferos, cuando realmente es un sistema integrado. Y bueno, y con esto, pues también tenemos, digamos, el gran reto que, digamos, la península de Yucatán, o sea, está en verde, ¿no? O sea, si vemos, digamos, esta norma que nos dice la disponibilidad del agua, ¿no?, tanto superficial como subterránea, y nos da 2 métodos para determinar el volumen anual de escurrimiento natural, que esto se determina principalmente con las hidrométricas o con modelos lluvia-escurrimiento, y este método para determinar la recarga de un acuífero, ¿no?
Entonces, ¿qué nos dice? Que es la recarga total medianual menos la descarga natural comprometida, menos la extracción de aguas subterráneas. Y bueno, teniendo eso, pues digamos, la recarga en la península de Yucatán, pues sale muy, muy grande, porque precisamente la recarga, ¿no? Que considera casi los 3 estados. Entonces, una estrategia, ¿no? Que este es el proyecto que estoy desarrollando aquí en la península, le pusimos el límites ambientales hidrogeológicos en cuencas kársticas. Entonces, ¿qué pasa? O sea, vemos que en la península de Yucatán no hay ríos, sin embargo, puede haber escurrimientos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que con base en la topografía del terreno, puede haber direcciones preferenciales de escurrimiento y por lo tanto se puede delimitar cuencas hidrográficas con base en un modelo digital de elevaciones y considerar a la península con un enfoque de cuenca. Entonces, ¿esto para qué? Para determinar una propuesta de descarga natural comprometida. ¿Y por qué va a ser importante esto? Porque ya le podríamos dar a las cuencas de la península como tal una propuesta de caudal ecológico. Entonces, eso es, digamos, lo que estoy trabajando aquí en la península. Y esta es una visualización, digamos, regional de las cuencas. Cabe mencionar que esta regionalización se basa precisamente en este artículo que apenas salió aquí en el 2019, relacionado con los ríos libres en el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué va a ser tan importante esto? Porque se ha evidenciado que aquellos ríos, aquellos escurrimientos o zonas cuya conectividad venga desde la parte alta hasta la parte baja, es la que hace más servicios ecohidrológicos, ¿no? Entonces, permitir que el agua fluya, ¿no? Nos va a permitir también tener mejores interacciones. ¿Qué más tenemos? ¿No? Pues digamos, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, sobre todo en todas las zonas costeras, pues va a ser la intrusión salina. Este es un sistema natural, o sea, todas las zonas costeras van a tener esta interfase agua dulce, agua salada, que va a depender de la distancia a la costa. Entonces, aquí simplemente es un trabajo que también está en preparación. Este solo es un mapa, precisamente considerando, ¿no? Un enfoque de cuenca, ¿no? Aquí se tienen como 3 zonas de la zona norponiente, y eso es algo también muy importante porque aunque todo sea CARS, digamos, esta zona hidrogeológicamente está funcionando diferente a esta zona donde aquí hay una falla normal, hay elevaciones más altas, ¿no? O sea, digamos, no están sobre el nivel del mar, y esta zona también donde hay más evidencia de carstificación a través de los cenotes, ¿no? Entonces, la intrusión salina pues va a ser un límite también natural. ¿Qué otro límite natural también se tiene, no? Pues va a ser un límite en subterráneamente. Entonces, aquí tenemos las zonas costeras. Estos son algunos municipios. Aquí es Mérida, aquí está la escuela, y en la escuela pues también hay un pozo, ¿no? O un piezómetro que está perforado a 90 metros, precisamente para ver esta interfase agua dulce, agua salada. Y además también, ¿no? Platicando con Conagua o en colaboración con Conagua, se tienen 2 piezómetros de Celestún y Chunchumil de la red costera, y aquí también se están sacando registros CTD, es decir, se utilizan sensores para ver la conductividad, la presión y la temperatura y ver cómo está esta interfase. El enfoque de cuenca también nos permite una integración de agua y territorio,
Por lo tanto, podemos identificar subcuencas. Aquí propusimos una que le pusimos subcuenca Mashcanú, ¿no? Porque precisamente está el municipio de Mashcanú. Y otra zona que le pusimos subcuenca o microcuenca Celestún, porque precisamente aquí está este piezómetro. Cabe mencionar que, por ejemplo, Celestún o la reserva de la biosfera de Celestún, o sea, es muy importante aquí para la región, muy importante por sus condiciones ecológicas. Sin embargo, se tiene que llevar agua desde 16 kilómetros, ¿no? Para llevar agua dulce a la zona costera de Celestún. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, en estos piezómetros se tuvieron estos registros CTD, y acá lo que nos indica es que precisamente en Celestún la interfaz está a 26 metros. Es decir, tenemos una zona, aquí no se nota mucho, pero es una zona, digamos, de agua salada, ¿no? Que corresponde a las zonas de manglares. Hay una zona de menor salinidad, que se puede decir que es el principal acuífero de agua dulce, y a los 26 metros ya encontramos agua salada. Entonces, eso es lo que también siempre vamos a tener, ¿no? Un lente de agua dulce flotando sobre agua salada. Y en Chunchumil lo vamos a encontrar a 18 metros, ¿no? Otra cosa interesante de Chunchumil es que está por acá, que está más alejado de la costa y su interfase está más somera. Es decir, o sea, encontramos agua salada a menor profundidad e inclusive que de Celestún. Entonces, es algo que también nos ha llamado la atención aquí como hidrogeólogos o como en la zona, y pues es también otro de los límites. Es decir, la península de Yucatán no es un recipiente infinito de agua, sino que va a tener un límite, ¿no? Que puede ser variable regionalmente, ¿no? O sea, aquí lo tenemos a 26 y aquí a 18. Y bueno, ¿qué pasa también, no? Pues que nosotros evidenciamos estos ríos, y sin embargo pensamos que en la península de Yucatán llueve y pues rápidamente se infiltra por la alta permeabilidad de las calizas. Sin embargo, puede haber zonas que en época de lluvias sí tenga estos escurrimientos superficiales, porque quiere decir que el acuífero es somero, ¿no? En esas zonas, digamos, ya hay una saturación del agua, y por lo tanto ante las lluvias pues puede haber estos escurrimientos. ¿Qué más tenemos? Pues los cenotes que le llamamos abiertos, o sea, van a ser estas zonas que están libres a la intemperie, donde justo, ¿no? Conecta, por ejemplo, lo que es el agua superficial con el agua subterránea. E inclusive, este es el cenote, por ejemplo, de abastecimiento, o sea, eh, inclusive es mayor a 10 metros de profundidad. Lanzamos, digamos, una sonda, ¿no? Y es inclusive mayor a 32 metros. Hay una interfase también agua dulce, agua salada, y es el que está ubicado a 16 kilómetros. De aquí se tienen bombas para llevarlas a Celestún, ¿no? Y se tuvo que mover porque antes estaba aquí la primera fuente de abastecimiento, pero se salinizó y pues ya se tuvo que mover un poquito más cerca, digamos, del terreno. Toda esta zona, ¿no? Está, digamos, o es vulnerable también al desarrollo, que incluye un fuerte desarrollo habitacional y también la instalación en este caso, de mega fábricas de granjas porcícolas. ¿Qué más tenemos aquí? Pues digamos, esta evidencia. Quiero que vean el siguiente videíto, o sea que es justo en un monitoreo de campo, y vean cómo escurre el agua.
Y bueno, si ven, esta fue mi primera diapositiva, ¿no? de la presentación. Y si vemos esto, pues es cuando decimos, bueno, ¿es agua superficial, es agua subterránea o realmente es una integración de ambas, ¿no? Entonces, este es uno de los videitos, ¿no? Que también pues les cuento. Es una de las evidencias, ¿no? Que precisamente puede haber estos escurrimientos, o sea, llueve y no todo se infiltra, sino que puede dar zonas inundables y por lo tanto también alimentar, digamos, estas zonas que son, en este caso son cenotes, pero que corresponden a sistemas acuáticos o se pueden considerar como sistemas acuáticos superficiales. Y bueno, y ya como comentarios finales, pues lo que quiero decirles es que en estas zonas costeras existe, ¿no? Sobre todo en temporada de lluvias, un aumento en el nivel freático e interactúa con la superficie manteniendo los humedales. Estos humedales van a funcionar como zonas de amortiguamiento ante inundaciones y también favorecen la biodiversidad. Los humedales van a ser sistemas dependientes de agua subterránea. Entonces, aunque no lo veamos, siempre está esta agua subterránea precisamente o más relacionada con estos flujos locales. En esta cuenca kárstica de la península de Yucatán se presentan inundaciones por ascenso del nivel freático en estos eventos extremos. Y pues esta gestión del agua, ¿no? Que es el gran reto, me da mucho gusto que haya muchas profesiones aquí, pues que se deba integrar agua superficial, agua subterránea y pensar en el espacio y en el tiempo. Y bueno, muchas referencias que también, y pues gracias, me pueden encontrar en mi correo, estoy en LinkedIn, aquí están mis publicaciones, y a veces también escribo en el blog de la Red Mexicana de Cuencas a través de Travesía en Agua, ¿no? Entonces, eso es lo que les quería compartir.